Ok, ahora vamos a continuar las características de un circuito de mallas, pero donde está contemplada una supermalla. Una supermalla se dice cuando tenemos una fuente de corriente independiente o puede ser dependiente entre dos mallas. Aquí establecemos la malla 1, la malla 2 y quizá la malla 3. O viceversa, vamos a plantear nosotros para poner identidad con respecto a la secuencia, la malla 1 y la malla 2. Lógico, le damos un sentido a las mallas, ese sentido le damos a esta corriente. Lo que tenemos aquí por la fuente le damos este sentido y aquí le damos este sentido independientemente porque no hay fuentes de tensión. Y aquí a esta fuente de tensión le damos una magnitud de 10 volts. Por lo tanto, es determinar las corrientes de malla I1, I2 y 3. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que establecer nosotros aquí? Tenemos que establecer para la malla 1, donde tengo un valor entre estos dos puntos de tensión que le llamo un valor JA. Por lo tanto, ¿cómo voy a establecer esa ecuación? Esa ecuación nos va a quedar que para la malla 1, lo ponemos aquí para la malla 1, tenemos nosotros definida la ecuación de la siguiente manera. Es igual a 10, que son los 10 volts, menos las características de las caídas de tensión, será 4, que multiplica ahí 1 menos más 4, la I3, ¿sí? Que esto va a ser igual a un voltaje JA. El voltaje que tengo entre este punto y pongo la polar positiva y la polar negativa, y eso es lo que corresponde a la malla 2. ¿Qué es lo que va a suceder ahora para la malla 2? Perdón, esta es la malla 1, para la malla 2. ¿Qué es lo que vamos a establecer nosotros en la malla 2? Tenemos las características, aquí también tenemos de ese voltaje de JA, el cual nos va a dar un valor de la siguiente manera. El voltaje JA va a ser el voltaje que tengo aquí con la caída que tengo aquí, la caída que tengo aquí, la caída que tengo aquí. Por lo tanto, ahí la voy a establecer de la siguiente manera, que voy a tener que va a ser 11 y 2 más 7 y 2, y esto va a ser igual menos 10 y 3, y aquí establezco la ecuación 2. Por lo tanto, para la malla 3, ¿qué establecemos nosotros en la malla 3? Establecemos las características, también no tenemos fuentes de tensión, entonces será 0 menos 4 y 1 menos 10 y 2 más 28 y 3, que eso sería la ecuación 3, la ecuación 1 y la ecuación 2. Ustedes pueden ver que en la ecuación 1 y en la ecuación 2 tenemos la JA, entonces igualando 1 y 2 tenemos nosotros como resultado lo siguiente: 22 y 1 menos 14 y 3, esto es igual a menos 44, y esa le llamo la ecuación 4. Entonces ya tengo la ecuación 4 y la ecuación 3. Donde ustedes pueden observar, tengo dos ecuaciones con tres incógnitas, por lo tanto hay que usar una ecuación restrictiva. Que va a ser igual a lo siguiente: establecemos esa ecuación restrictiva y nos vamos a tener lo siguiente. Ya tengo las características de las dos ecuaciones, por lo tanto, ahora yo tendré la ecuación restrictiva en el nodo A. ¿Qué es lo que tenemos? Tengo una corriente que está entrando, que le llamo una corriente I2, una corriente que está saliendo de la fuente de corriente de 3 amperes, y una corriente aquí que está saliendo, que le llamo la corriente I1. Por lo tanto, la corriente que entra es igual a las corrientes que salen, sale I1 más 3. Sustituyendo este valor, esa ecuación en las otras ecuaciones, nosotros tendremos lo siguiente, que tendremos sustituyendo, tengo que 30 es igual a menos 14 y 1 más 28 y 3, y aquí tengo la otra ecuación, sí, por lo tanto tengo estas ecuación y 1 y 3,
y aquí tengo I1 e I3. Por lo tanto, las corrientes resolviendo este sistema matricial, vamos a tener que la corriente I1 es igual a 1.93 amperes, la I2 es igual a 0.10 amperes, y sustituyendo la I3 en la ecuación restrictiva, tenemos que la 0.10 y la I2 sería igual, en la ecuación restrictiva sería de 1.7 amperes, 7 amperes, y ese problema está resuelto desde el punto de vista matricial, incluyendo la ecuación restrictiva. Por lo tanto, ahora, ¿qué nos queda corresponder? Tenemos este circuito, ya está resuelto, las corrientes de malla. Ahora establecemos lo siguiente: vamos a establecer este circuito, pero ahora resolviéndolo por otro camino, por medio de otro análisis, el cual ya hemos tratado y hemos visto, donde podemos ver nosotros que en el circuito original, ¿sí?, ¿qué es lo que puedo contemplar? En el circuito original yo tengo una conexión T con estas resistencias y esta resistencia, o puedo poner una conexión pi. Vamos a transformar la conversión pi superior al circuito y vamos a completar la solución y demostrar este resultado. Ahora vamos, como resultado de la transformación de la parte superior del pi a un circuito T, establecemos y me va a quedar un circuito de 2 mallas. Por lo tanto, usando la tradición de la transformación, nosotros tenemos que el valor de la resistencia RA, el valor de la resistencia RB y el valor de la resistencia RC es este, haciendo la transformación. Es lógico, aquí hacemos nada más la primera parte, tenemos que RA va a ser el producto RA del producto de las resistencias que tenemos allá, que sería de la siguiente manera: la RA sería 4 por 10, entre 4 más 10, más el otro elemento de la resistencia que sería el que tenemos ahí, que sería el concerniente a la D 14 más 14, ¿sí? Tenemos esa característica de la ecuación, por lo tanto ahí tengo el valor que nos da. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ya tenemos un circuito en el cual lo estamos reduciendo a 2 mallas. Por lo tanto, vamos a establecer la ecuación de la malla 1, ¿sí? La malla 1, que sería que tengo 10 volt, es igual a la cantidad de tensión que tengo en RA, en RC y en RB. Pero aquí establezco yo una diferencia de tensión entre este punto y este punto para ver las características de la ecuación restrictiva, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Esa ecuación me va a quedar de la siguiente manera, que la ecuación va a ser igual a la razón del voltaje en este caso ya llamamos a J, que va a ser igual a ¿quién? A 10 menos 2 y 1, que esa sería la ecuación 1. Por lo tanto, para la malla 2, ¿qué establecemos en la malla 2? Tenemos que 5 y 2 más 8 y 2 que tengo en el circuito, esto va a ser igual a un voltaje a J. Por lo tanto, igualando las dos ecuaciones, tengo que 10 menos y 1, esto es igual a 8 y 2 más 5 y 2, y esto me va a dar como resultado 10 es igual a 2 y 1 más 13 y 2. Ya tengo esta ecuación, ¿sí?, de la supermalla. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede en las características de nuestro circuito ahora? ¿Qué es lo que va a suceder? Tendremos nosotros la ecuación restrictiva, que va a ser igual a lo siguiente. Tendremos nosotros que I1 es igual a I1 más I3 más 3 amperes es igual a la I2. Por lo tanto, aquí establecemos en esta ecuación que 10 menos 39 es igual a 15 I1. Por lo tanto, el I1 va a ser igual a menos 29 sobre 15. Y esta corriente I1 me va a dar un valor de menos 1.933 amperes, que es el valor que vamos a demostrar
en nuestra ecuación. Ahí tenemos la solución del circuito usando otro camino y otro análisis y comprobando que los resultados de una manera o de otra manera están correctos. Y aquí tengo las características de la secuencia en la solución del circuito con la transformación del circuito que yo estoy planteando acá, el circuito en esta rama, en esta malla. Tenemos que estoy transformando este circuito pi a un circuito T, y aquí está el planteamiento en la solución de los dos caminos o las dos maneras del análisis. Por lo tanto, aquí estamos comprobando tanto la transformación como el análisis de mallas en un circuito contemplando la supermalla. No nos queda más que hacer este circuito y llevarlo al laboratorio en forma experimental. Enseguida vamos a ver la secuencia para hacer la solución del circuito en forma experimental que se realizará en el laboratorio. Pues ahí son varias cosas que se hay que equilibrar para que no habrá el servicio del equipo. En este caso, que esto nada más es una cosa de la experimental, bueno, allá afuera, pero si tú eliges esta y donde aparezca esto, bueno, entonces elijan esto. También tiene que ser el mismo perfil parecido. O sea, ya cuando analizan acá, ya cuando es una desde aquí hasta acá. Para la evidencia que ustedes me van a mandar, checar el circuito, ¿no?